lo que es esperar en la voluntad de Dios, porque Dios es el que permite que tú abras los ojos cada día. ¿Cuántos adoran su nombre? Amén, amén, amén. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted no estuviera aquí. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted no abría los ojos todos los días. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted no tendría un trabajo. Alabado. Hay gente que le pide trabajo a Dios y cuando Dios se lo da, no sé qué pasa, se apaga. Amén. ¿Ha visto? Primero no tienen trabajo y son fieles a Dios, tienen fidelidad con Dios, pero cuando viene la bendición, se apaga. Se acabaron los amigos. Viene el trabajo y a veces le damos más tiempo al trabajo que a Dios. Cuando debe ser al revés. Debe darle más tiempo a Dios, que fue el que te dio el trabajo. Amén, fue el que te bendijo. Por eso a veces las bendiciones se convierten en maldiciones. No porque Dios la dé maldiciones, Dios va de bendiciones, pero nosotros hacemos que a veces la bendición se convierta en una maldición. Porque a veces experimentamos o hacemos más, buscamos más la bendición que aquel que nos da la bendición. Debe ser al revés, buscamos más al que da la bendición para que la bendición siga fluyendo. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Aleluya. Bueno, vamos aquí. Tu confianza en Dios te dará la victoria. En la Biblia encontramos continuamente, amén, episodios de confiar en el Señor. En la palabra o la frase confía en Dios. Es necesario nosotros entender que en medio de una adversidad, en medio de un conflicto, en medio de una batalla, necesitamos confiar en la presencia del Dios del cielo. La confianza en Dios te dará siempre la salida hacia la victoria. Sí, Señor. Cuando aprendemos en medio de todo asunto de nuestra vida, por ejemplo, la hermana Rosita, perdón que denuncie hoy, amén, pero hermana Rosita en medio de su proceso supo que Dios estaba con ella. Amén, amén. En otras palabras, implantó confianza en que a pesar de lo que pudiera ver, de lo que estaba, podía confiar en el Dios del cielo. Y cuando usted confía en el Dios del cielo, el proceso está, pero el tiempo, el final del proceso, cuando usted lo termina, alabado sea el Señor, se puede levantar y decir, le puedo dar gloria y alabanza al Dios del cielo, que a pesar de este proceso pude ver la mano de Dios moverse a través de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Denle un aplauso a Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Que ese proceso, ese proyecto del camino no tuvieron el mismo final. Pero hay gente que al final de ese camino pudieron levantar las manos porque dijeron, pude confiar en el Dios del cielo en mi proceso y pude ver la victoria al final de él. Un aplauso al Señor. Y la Biblia nos habla del patriarca Abraham en este episodio, quien fue llamado y Dios lo llamó amigo. Ahora, para que Dios llamara a Abraham amigo, tenía que haber un enlace de amistad entre Dios y Abraham. Sí, mi Dios. Ahora, ¿cómo se crea un lazo de amistad entre una persona y otra? No de la nada, no sale de la nada. Una de las cosas que proyecta una plena confianza, una amistad sólida, es la comunicación. Cuando aprendemos a comunicarnos, alabado sea el Señor, adquirimos, gloria al Señor, y elaboramos, gloria al Señor, alabado sea una amistad sólida y, gloria al Señor, sana. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, 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 amén. Ahora, aquella amistad de Abraham con Dios era el resultado de la comunión con el Señor. En otras palabras, Abraham supo ir siempre a la presencia de Dios. Me gusta, porque cuando Dios llama a Abraham, escuche bien, no vemos a un Abraham titubeando. Vemos a un Abraham que desde el primer principio que Dios lo llama, aprendió a confiar en el Señor. Sí, Señor, amén. Cuando Dios lo llama, le dice que saliera de uno de los carneos. Usted no ve un hombre preguntándole a Dios para qué. Señor, ¿para qué tú me vas a sacar de mi tierra y de mi parentela? Él no le dijo eso. Santo. Abraham se levantó y empezó a caminar en lo que Dios le dijo. Es decir, aprendió desde el principio a confiar en la palabra que Dios le había dictado, aunque no sabía hacia dónde iba. Gloria a Dios. Porque Dios no le dijo a él, te voy a llevar a Canaán. Dios no le dijo a él, te voy a llevar a este lugar o al otro lugar. Dios le dijo, deja tu parentela, deja tu tierra y tu parentela y comienza a caminar. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, dice la Biblia, que se levantó, alabado sea el Señor, tomó su potete y empezó a caminar. Santo, aleluya. Sí, Señor.
A veces nosotros le preguntamos tantas cosas a Dios cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, y ponemos tantos obstáculos de preguntas, gloria al Señor, y esperamos respuestas para esto, esperamos confirmación de aquello, y empezamos a poner tantas cosas. Señor, si se cumple esta señal, si se cumple la otra. Abraham, yo no vi que puso señal alguna, no, él conocía la voz de Dios. Y yo entiendo que cuando no se conoce bien la voz de Dios, quizás usted comience a poner señales y ponga esto y ponga lo otro. Amén, gloria al Señor, porque la Biblia dice que hay que escudriñar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y eso lo entendemos bien. Pero cuando tú tienes un enlace de amistad, por más espíritu que se presente, tú conoces quién es. Oye, tanto. El diablo puede decir una cosa y dice, tú no eres la voz que yo conozco. Pero cuando Dios te habla, dice, esta voz yo la conozco. Y Abraham aprendió a conocer la voz de Dios, alabado sea el Señor. Y enlazó, aprendió a confiar en el Dios grande, poderoso. Aleluya. Y tuvo esa comunión porque supo elaborar esa confianza, esa amistad con el Dios del cielo, a tal grado que Dios lo llama amigo. Dale un aplauso a Dios. Por eso la fe en Dios nos permite a nosotros tener la certeza y la seguridad de que al final del camino va a haber una victoria. ¿Cuántos piensan de esa manera? ¿Cuántos quizás están pasando un proceso pero saben que al final de la jornada hay una victoria? A veces el hermano Félix orando, a veces dice, Señor, aunque no me des nada, tú sigues siendo Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Eso significa que no lo servimos a Dios por los panes y los peces. Le servimos a Dios por lo que Dios es. Porque hay gente que quiere servirle a Dios por lo que le dan. Alaba que Dios es bueno. Pero hay gente que aprendió a servirle a Dios por lo que Dios es. Que tenga o no tenga, Dios sigue siendo real. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el que marca el camino. Dios sigue siendo el poderoso. Dios es Dios, alabado el gran yo soy, como Él se presentó a Moisés. Dale un aplauso al Señor. Ahora, Abraham desarrolló un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Él aprendió a confiar en Él, aunque en aquellos tiempos difíciles y críticos, él aprendió a desarrollar una relación con Dios. El problema de mucha gente de hoy día, en la iglesia y fuera de la iglesia, amén, es que no han aprendido a desarrollar una relación íntima con Dios. A veces escaseamos en servicio, en obediencia, en integridad con el Dios del cielo, porque no hemos aprendido a desarrollar una relación sólida con Dios. Para desarrollar una relación sólida de confianza plena, alabado sea el Señor, del Dios del cielo. Por eso hay gente, querido hermano, que cuando vienen los ataques, vienen los problemas, gloria al Señor, se opaca. Ya no son los mismos en el servicio a Dios. Ya no caminan igual en el servicio a Dios. Porque han perdido confianza en el Dios del cielo. Ahora, una persona que tiene confianza en Dios, que ha aprendido a tener fe en Dios, no es una persona que se va a estancar. No es una persona, gloria al Señor, que se detiene. A menos que Dios se lo diga. Es una persona que ha aprendido, alabado sea el Señor, a caminar aunque venga el huracán, venga la tormenta, venga el desierto, venga los leones, venga lo que venga. Ha aprendido y ha desarrollado confianza en que Dios está ahí presente y él sabe que Dios está ahí. Que a pesar de que rujan los leones, él sabe, pero Dios está conmigo. Que aunque no el Señor esté el fuego ahí, ellos dicen, pero Dios está conmigo. Que aunque hay un desierto, ellos dicen, Dios está conmigo. Dale un aplauso a Dios. Necesitamos, como decía el hermano Félix, gente constante. La gente constante es la gente que tiene confianza en Dios. Que alaban en medio de una prueba, que alaban en medio de un desierto y alaban cuando las cosas están buenas. ¿Cuántos alaban a Dios cuando las cosas están buenas? ¿Cuántos alaban a Dios cuando las cosas están malas? Alabado sea Dios. Cuando hay confrontaciones, cuando hay problemas, cuando hay situaciones.
situaciones, alabado, cuando se levanta quizás el enemigo dentro de la casa, alabado sea el Señor. Hay gente que dice, no, diablito, tú no me detienes en la casa, porque yo voy a adorar a Dios. Levántate si quieres, pero yo voy a servirle al Dios de arriba, porque Dios es mayor que tú. Decía la canción ahorita. Aleluya. Y el hermano Ricardo decía que a veces le tememos a un diablo derrotado. Gloria. Aleluya. Lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Usted sabe que nosotros somos los que damos, aleluya, prioridad o fuerza a aquello que viene, de acuerdo a tu aceptación. Porque nada puede influenciar sobre ti si tú no le das fuerza. ¿Cuándo le das fuerza? Cuando tú lo aceptas. Por eso cuando tú recibes el Espíritu Santo y le das recibimiento en tu corazón, hay algo que se activa. Alaba, que Dios es bueno. Hay algo que se activa. Como decían por ahí, eres como el arroz blanco, estás en todos lados. Amén. No hay quien te detenga. Pero también cuando viene lo negativo, lo adverso, y le das lugar, eso negativo también se pega. Alaba. Entonces, de una forma que estaba quizás alabado al Señor para adelante, pero cuando aceptaste lo negativo, lo adverso, te sentaste porque lo adverso puso peso sobre ti. Alabado sea, por eso hay que despojarse de todo peso de prueba sobre nosotros. Gloria al Señor, sacudirnos y seguir hacia adelante confiando en que Dios está con nosotros. Dar un aplauso al Señor si te atreves en el nombre de Jesús. Por eso la confianza en Dios va mucho más allá de las palabras. Es la convicción plena, alabado al Señor, de la fidelidad y el poder del Señor. La Escritura nos dice en el verso 19 lo siguiente. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Decía que la otra versión decía, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Santo, aleluya. Esa palabra me gustó de volver a recibir. Santo. Porque estamos hablando de un hombre de promesas. Estamos hablando de Abraham. La Biblia dice en el verso 17, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El que había recibido, ¿qué? No dice una promesa, dice las promesas. Porque no solamente Dios le prometió la promesa de Isaac, sino que le dijo Dios también serás padre de multitud. Amén. Pero todo empieza con algo que era estéril. Esto es poderoso. Aleluya. Porque de una mujer que no producía, de una mujer, Víctor, que no tenía proyección de prole, que no podía producir, Dios toma, gloria al Señor, y pone en ella producción. Aleluya, gloria. Pone un Isaac. Y ese Isaac, la Biblia le dice entonces, Dios hablando a Abraham, le dice, serás padre de multitud. Aleluya, gloria a Dios. Era estéril su mujer, pero Dios le dice, serás padre de naciones. Mi alma alaba a Dios. Ahora, todo comienza con algo pequeño para convertirse en algo grande. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén, gloria a Dios. Todo empieza con algo, porque si miramos la Escritura, vamos a ver entonces en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Elías, vamos a ver a Eliseo en un momento determinado, alabado sea Elías, gloria al Señor, que Jesse, gloria al Señor, va por allí, y Elías le dice, gloria al Señor, ve. Perdón, Elías le dice a Eliseo, Santo Jesús. cuando no había llovido por 7 años, y le dice, ve y mira, Cristian, y cuando va por allá, mira. Y cuando vuelve el profeta le dice, ¿qué viste? Santo. No vi nada. Santo. No vi nada. Vete de nuevo, se fue de nuevo. Y así un par de veces. Y a la última vez le dice, ¿qué viste? Vi una pequeña nube. Una pequeña nube. Una pequeña nube. Y después le dijo, pues vete donde el rey acá y dile que viene un aguacero. Adora, que Dios es bueno. Algo pequeño, ¿por qué? Porque las cosas pequeñas en Dios son las cosas que se convierten grandes. Dale un aplauso a Dios. A veces tú te consideras, quizás dices, wow, yo soy el más pequeño, a mí quizás esto, a mí quizás aquello, a mí no me usan para nada, a mí yo siempre estoy atrás. Pero déjame decirte algo, eso es lo que tú piensas, pero Dios piensa otra cosa de ti. Dios dice que en ti
puede habitar muchas cosas, porque de lo poco Dios hace cosas grandes. Dale un aplauso a Dios. Es más, la Biblia va más allá, porque la Biblia dice que lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Algo que quizá para la mente de los hombres no sirve, Dios dice, pero para mí sí sirve, chamaca. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Estaba viendo un reportaje Santo, santo. de Puerto Rico, un muchacho. Gloria al Señor, este muchacho desde temprana edad, Trujillo se llama. Y este muchacho desde temprana edad comenzó a hacer delitos en Puerto Rico. A los 15 años tenía una proyección de un imperio, amén, en la droga, lo que es allá, amén, y tenía autoridad en ese lugar a los 15 años. Santo Jesús. Aleluya. Pero en un momento dado lo cogieron y cayó en la prisión. Cuando lo cogieron, este muchacho, lo que pudieron incautarle era una Biblia. Alaba que Dios es bueno. Nadie sabía que a pesar de ser un delincuente como la sociedad lo veía, este muchacho estaba teniendo contacto con la palabra. Y todo lo que tiene contacto con la palabra, en un momento determinado, comienza a cambiar su vida. Señor. Aleluya. Dígale que está a su lado, todo lo que tiene contacto con la palabra, en un momento determinado habrán cambios en la vida de alguien. Aleluya. Y este muchacho en la prisión comienza a servirle a Dios. Creo que le dieron 26 años de prisión, algo así. Y cuando comienza a escudriñar la palabra, ya en la prisión se convirtió a Cristo. Adora que Dios es bueno. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando se convierte a Cristo, Dios comienza a hacer una obra en él que no tuvo que cumplir 26 años en prisión, Gloria a Dios. Aleluya. sino que pudo salir. Es padre de 2 hijos. Y ahora salió de la prisión para estar en un altar predicando la palabra de Dios. Dale un aplauso a Dios.